El tema que empezamos hoy se titula Regresión con series temporales. En él vamos a hablar de lo que es específico de este tipo de datos, las series temporales, datos que están fechados, y qué es lo que ocurre cuando el modelo de regresión se define entre variables que se distribuyen a lo largo del tiempo. En este slide se muestran los distintos puntos que vamos a tocar en este tema. En primer lugar haremos una introducción a las series temporales. Veremos que lo que es específico de este tipo de muestra es que tienen una ordenación única, los datos están ordenados de una sola forma, y que esto crea algunas dificultades, algunos problemas y también algunas oportunidades. Una de las dificultades que crea es la posibilidad de que al ajustar una regresión a series temporales surja una correlación espuria, es decir, una correlación o una relación lineal entre esas variables que es como poco engañosa y a veces totalmente falsa. Para resolver el problema de correlación espuria hay tres enfoques principales. El primero es transformar los datos para evitar que tengan tendencia y estabilizar sus otros momentos muestrales. En segundo lugar, añadir variables explicativas al modelo que estén cointegradas con la variable endógena. Y en tercer lugar, añadir al modelo variables deterministas, algunas de ellas están diseñadas precisamente para evitar este tipo de problemas. Además, cuando en un modelo de regresión las variables son series temporales, los errores tienen una secuencia temporal bien definida y es posible que el error de hoy esté correlado con su historia pasada. Este problema se conoce como autocorrelación y aquí vamos a discutir cómo detectarlo y cómo resolverlo. Por último, dedicaremos algún tiempo a repasar las ideas principales de este tema. La característica fundamental y distintiva de las series temporales, en comparación con datos de corte transversal, es que la muestra tiene un orden natural. Este orden va desde el pasado hasta el futuro y determina qué relaciones son posibles y cuáles no. Vamos a considerar un ejemplo en el cual comparamos la relación entre edad y estatura de un conjunto de niños en una clase, la muestra sería una muestra de sección cruzada, o la relación entre ventas y publicidad de una empresa medidos en distintos periodos de tiempo, en distintas semanas, en distintos meses, en distintos trimestres. Esto sería una serie temporal. La primera característica de la relación entre edad y estatura del conjunto de niños es que el momento en el que se miden las observaciones es irrelevante. Me da igual si las mido hoy o las mido mañana, no va a haber variaciones significativas. Sin embargo, en el caso de las ventas y publicidad de la empresa, los datos están fechados. Hay una determinada fecha que individualiza cada dato de ventas y cada dato de publicidad. En el caso de la relación entre edad y estatura de los niños, la muestra se puede ordenar de distintas formas. Puedo ordenar los niños del más alto al más bajo, del más joven al más mayor, por orden alfabético, por orden de género, primero chicas, después chicos o al revés. Me da igual, el orden es arbitrario. Sin embargo, en el caso de los datos que son series temporales, el orden natural de los datos es el cronológico, desde el pasado hasta el futuro. Por otra parte, en el caso de la muestra de sección cruzada, los datos correspondientes a un caso determinado, es decir, la edad o la estatura de un niño, no están relacionados con los valores correspondientes a los individuos adyacentes. Si un niño está sentado al lado de otro más alto, puedo coger al niño alto, lo quito y pongo otro niño bajo. Como el orden de la muestra es aleatorio, no hay relaciones entre los datos. Sin embargo, en el caso de las series temporales, es razonable que las ventas de hoy dependan de las ventas de ayer y es razonable que las ventas de hoy dependan tanto de la publicidad que se hace hoy como de la de ayer. Por lo tanto, como el orden de los datos es único, las observaciones adyacentes pueden tener relaciones y correlaciones importantes, útiles y que se pueden utilizar a la hora de modelizar. Por último, en el caso de los datos de sección cruzada, la dirección de causalidad, es decir, establecer cuáles son las variables causa y cuáles son las variables efecto, no siempre está claro. Con la edad y la estatura sí lo está. Cuanto mayor es un niño, en general, mayor será su estatura. Sin embargo, hay otros muchos fenómenos en los cuales no tenemos en absoluto claro cuál es la variable que explica a cuál otra.
Por ejemplo, hay una afirmación en general que es cuando llueve no hace frío. Y no sabemos si es que llueve porque no hace frío o no hace frío porque llueve. A lo mejor un físico sí lo sabe, pero yo particularmente pues no lo soy. Y en el caso de los datos de sección cruzada, sobre todo, no hay un procedimiento empírico que permita determinar esta dirección de causalidad. Sin embargo, en el caso de los datos de series temporales, tenemos un concepto muy útil, que es el de causalidad en el sentido de Granger. Se dice que la variable x es variable causa de otra variable, la variable y, si los valores pasados de x ayudan a predecir o están correlados con el presente de y. Asimismo, la existencia de un orden natural en la muestra da lugar a características específicas de las series temporales, como pueden ser la tendencia, la estacionalidad o el volatility clustering. En el primer ejemplo tengo los datos de una serie que vamos a utilizar muy a menudo en esta asignatura, que es la de números de pasajeros de líneas aéreas internacionales, medida en todo el mundo y en miles de pasajeros, es decir, la unidad del eje vertical es 1000 personas. Estamos hablando de líneas aéreas internacionales, es decir, vuelos que despegan y aterrizan en países distintos en un periodo muy en el pasado, entre los años 50 y 60 del siglo XX. Por lo tanto, ahí no se hacían muchos viajes al principio, aunque la serie iba creciendo con rapidez. Este es un ejemplo de lo que llamaremos serie temporal económica de baja frecuencia. Los datos de baja frecuencia son datos que se observan relativamente poco a menudo. Se pueden observar una vez al mes, y entonces es una serie mensual, una vez al trimestre, y es una serie trimestral, o una vez al año, y eso sería una serie anual. Bueno, pues las series económicas de baja frecuencia a menudo muestran tres características. En primer lugar, lo que llamamos tendencia. En este caso, la serie tiende hacia arriba todo el rato. Hay otras series económicas que, sin embargo, tienen tendencias cambiantes. Pero esto es importante. Esto quiere decir que su media no es estable. La media de esta serie, yo puedo calcular el valor promedio, pero no está representando el nivel de los datos. Además de que la media no sea estable, la variabilidad de la serie, no voy a hablar de varianza, sino de variabilidad, porque la varianza requiere propiamente una media estable para poderse definir, la variabilidad de la serie tiende a cambiar en el tiempo. Concretamente, cuanto mayor es el nivel de los datos, mayor es la variabilidad de los datos. Es una propiedad bastante habitual en series temporales de baja frecuencia de observación. Y después vemos también que la serie tiene estacionalidad. Es decir, hay meses en los cuales se vuela más y otros meses en los cuales se vuela menos. A medida que profundicemos en el análisis de esta serie, veremos que la serie suele alcanzar su pico anual en el entorno del verano, en los meses de julio y agosto, y en el invierno, es decir, en febrero o marzo, es cuando alcanza su valle dentro del año. Otro tipo de series totalmente distinto es el de los datos financieros de alta frecuencia de observación, concretamente rendimientos de activos financieros. Aquí tenemos, por ejemplo, el rendimiento porcentual del índice bursátil español, IBEX 35, medido en días contiguos. Es, por tanto, una serie temporal diaria de alta frecuencia de observación. En el eje vertical lo que tenemos es el rendimiento porcentual del índice, considerado como una cesta de valores. Tenemos una serie temporal que es estable en media. Si calculo el promedio de los datos me está representando su nivel, no es lo que ocurría antes. Y tiene un comportamiento de volatilidad distinto del de la serie previa. En el caso de la serie previa, la variabilidad crecía a medida que crecía el nivel. Y aquí la variabilidad ocurre en grupos. Por eso se dice que esta serie muestra una heterocedasticidad de tipo volatility clustering. Por último, en los datos financieros no suele haber estacionalidad. Sería estupendo que los precios o los rendimientos de activos financieros fueran estacionales, porque entonces podríamos predecirlos y hacernos ricos con esta información. Sin embargo, lo normal es que el mercado arbitre cualquier posible estacionalidad y la cancele.
Por ese motivo, en series temporales financieras, típicamente no hay ningún tipo de estacionalidad predecible. A partir de las ideas anteriores nos vamos a construir una agenda, digamos, de cosas a hacer para el resto del tema. En primer lugar, os diré que nos vamos a centrar en series temporales del primer tipo, es decir, datos económicos de baja frecuencia de observación, series que son mensuales, trimestrales o anuales. Vamos a tener en cuenta sus características habituales, la tendencia, la estacionalidad o ese tipo de variabilidad cambiante que veíamos. Y a partir de ahí, los puntos principales de nuestra agenda van a ser, en primer lugar, comprender el riesgo de crear una relación o correlación espuria, relacionando series temporales. Y esto va a ser una aparente relación entre dos variables que realmente no tienen una conexión lógica. Y vamos a aprender a evitar este riesgo mediante un tratamiento adecuado de las variables del modelo. Para ello hay tres enfoques principales, como ya os adelantaba. En primer lugar, transformar los datos para estabilizar su media y su varianza. En segundo lugar, añadir variables explicativas cointegradas con la variable endógena. Y por último, añadir variables explicativas deterministas que nos permitan captar la tendencia y la estacionalidad de los datos. También vamos a aprender a detectar y modelizar posibles autocorrelaciones residuales. De manera que, en un contexto de series temporales, los modelos van a tener dos componentes. Una primera componente que es el modelo de relación, el modelo que relaciona Y con las variables explicativas X, y después el modelo del error, el modelo que relaciona el error que cometemos hoy, el residuo, el error de ajuste, en relación con los valores pasados de este error. Pasamos al segundo apartado del tema, correlación espuria. La correlación espuria se define como una relación empírica entre dos acontecimientos que no tienen una conexión lógica. Empírica en este contexto significa que surge en el análisis de datos, no en un análisis teórico. La presencia de una correlación espuria se puede producir tanto en datos de corte transversal como en series temporales. En lo que se refiere a corte transversal, en el año 52, un estadístico muy importante, Niemann, encontró una relación importante entre la tasa de nacimientos y la población de cigüeñas en varias regiones de Baviera, encontrando una elevada correlación entre ambas variables. Utilizando datos anuales para un periodo entre el siglo XIX y el XX, Joule encontró que el coeficiente de correlación entre las tasas de mortalidad y de matrimonios eclesiásticos en la Iglesia de Inglaterra era del 0,95%. Lógicamente, pues estas relaciones no tienen mucho sentido desde un punto de vista, digamos, racional. Las correlaciones espurias se pueden deber a distintas causas. Una de ellas es que no se tiene en cuenta un factor de confusión, es decir, una tercera variable que afecta a las dos que se analizan y se consideran correladas. Por otro lado, en un contexto de series temporales, que es casi el que más nos va a interesar en este curso, la correlación espuria puede deberse a que no se da un tratamiento adecuado a la tendencia de los datos. Y por último, puede haber muestras en las cuales haya valores atípicos, cuya presencia induce una correlación significativa entre los datos. También puede deberse a otras causas variadas, como por ejemplo simplemente al azar o la mala suerte. Para ilustrar este tipo de correlación verdadera, pero que sin embargo es espuria, es decir, engañosa, tenemos esta figura en la cual se muestran datos en 1992 sobre el impacto de la enfermedad de las vacas locas en distintos distritos del Reino Unido. Y en 2016, es decir, más tarde, los resultados del referéndum de Brexit. Y lo que vemos es que las zonas azules, que eran las zonas que votaron a favor del Brexit, coinciden con las zonas oscuras, que son las zonas con mayor incidencia de la enfermedad de las vacas locas. Sin embargo, en los sitios en donde predominó la opción Remain, es donde menos incidencia hubo. Por lo tanto, la conexión o la conexión espuria entre estos dos valores de estas series de estos datos de sección cruzada sería, bueno, pues la gente votó Brexit en el Reino Unido porque habían sufrido previamente la enfermedad de las vacas locas. La correlación es verdadera, lo que pasa es que la estamos interpretando mal. Nos falta entender que las zonas más afectadas por la enfermedad de las vacas locas fueron zonas rurales y que en estas zonas rurales
es también en donde la opción Brexit obtuvo un mayor apoyo. Por tanto, hay un factor de confusión que es una variable oculta, una variable que no hemos mostrado en este gráfico, que es la caracterización de las distintas zonas del Reino Unido como urbanas o rurales. Hay muchos otros ejemplos sobre correlaciones espurias basadas en factores de confusión. Hay también un artículo famoso que demuestra que la gente casada vive más años. Hombre, pues a lo mejor el matrimonio te alarga la vida, es posible, a lo mejor realmente la corta, pero en realidad más bien tiene que ver con el hecho de que las personas que tienen una familia suelen llevar hábitos de vida más ordenados, digamos, comen en casa, tienen que cuidar a niños, tienen que cuidar a personas mayores, hay un modo de vida que tiende a darles más años. Por lo tanto, no es el matrimonio lo que causa el alargamiento de la vida, sino quizá la forma de vida que acompaña al matrimonio. Y ese sería, una vez más, ese factor latente, esa variable oculta, que es la que crea esa correlación espuria. Correlación que, sin embargo, pues es verdadera. Como os decía antes, en series temporales las correlaciones espurias son mucho más frecuentes. Es muy fácil caer en la trampa de la correlación espuria. Y simplemente esto se debe a que muchas series económicas tienen tendencia. Aquí tenemos, por ejemplo, representado en el eje izquierdo el Producto Nacional Bruto en Estados Unidos y en el eje derecho el número de casos de melanoma, la incidencia de cáncer de piel, entre la población masculina del estado de Connecticut y con datos ajustados por edad. Como las series tienen una tendencia creciente, parece como si estuvieran relacionadas. A mayor PIB, mayor número de casos de melanoma, o dirección causal contraria. A mayor número de casos de melanoma, mayor PIB. Si representásemos estos mismos datos en un gráfico XY, vemos muy claramente que hay una relación lineal. Si midiéramos el coeficiente de correlación entre las dos series, es 0,93 y es altamente significativo. Sin embargo, sería absurdo, evidentemente, relacionarlas, porque la relación entre estas variables no tiene sentido ninguno, y además es un error conceptual de tipo estadístico. ¿Por qué? Porque cuando calculamos un coeficiente de correlación, estamos suponiendo implícitamente que las series tienen medias y varianzas estables. ¿Por qué razón? Porque el coeficiente de correlación muestral es el ratio entre el coeficiente de covarianza entre las dos variables y el producto de sus desviaciones típicas. Y para calcular las covarianzas y las desviaciones típicas necesitamos la media muestral. Y la media muestral, en este contexto, cuando las series tienen tendencia, es un estadístico que puedo calcular, pero no tiene el sentido habitual. La media muestral aquí no está representando el centro de la distribución. Estoy equivocándome al aplicar en este contexto el concepto de media muestral. Y al hacerlo así, estoy distorsionando la interpretación del coeficiente de correlación. Bajando de las musas al teatro, espero que lo anterior os haya convencido de que cuando se trabaja con series temporales hay un serio riesgo de caer en la trampa de la correlación espuria. Pero bueno, ¿cómo podemos distinguir entre una correlación espuria y una que no lo es? La respuesta de una línea, ahora veremos cómo se concreta, es que la correlación es espuria si desaparece al darle a la tendencia de los datos, es decir, a ese cambio de media, un tratamiento adecuado. Por ejemplo, tenemos aquí nuevamente las series de PNB y número de casos de melanoma. Si ajustamos un modelo de regresión, nos salen coeficientes muy elevados, con una desviación típica relativamente pequeña. El estadístico T nos lleva a rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes no son significativos. El R cuadrado de la regresión es bastante alto, es del orden del 87%. Esto quiere decir, dado como hemos definido la regresión, que el número de casos de melanoma entre varones ajustados por edad en el estado de Connecticut nos explica el 87% de la variabilidad del Producto Nacional Bruto. Lo que haremos ahora será darle un tratamiento a la tendencia de los datos. Concretamente, vamos a diferenciar las variables. Es decir, vamos a definir una variable nabla
Producto Nacional Bruto en el periodo T, que es el valor del Producto Nacional Bruto en T menos el valor en el periodo anterior. Y nabla por el número de casos de melanoma en el periodo T, definido como melanoma en el periodo T menos melanoma en el periodo anterior. La cuestión es que si la relación entre el número de casos de melanoma y el GNP es una relación verdadera, la relación tendría que mantenerse si a la ecuación en T le resto la ecuación en el periodo T menos 1. Al restarle GNPT menos GNPT menos 1 me quedaría nabla GNPT. Al restar beta 0 menos beta 0, la ecuación en el periodo anterior, desaparecería el término constante. Al restar beta 1 por número de casos de melanoma en T menos beta 1 por número de casos de melanoma en T menos 1, me quedaría este término de aquí. Y al restar epsilon de T menos epsilon de T menos 1, me quedaría este término de aquí. Las variables diferenciadas, GNP y número de casos de melanoma, se muestran aquí. El GNP está representado en el eje izquierdo y es la serie temporal más oscura. Y el número de casos de melanoma está en el eje derecho y es la serie punteada, la serie que aparece más clara. Cuando se establece la relación no entre las variables originales que tienen tendencia, sino entre las primeras diferencias que no tienen tendencia, parece que tienen una media más o menos estable, la relación desaparece. El coeficiente, la pendiente del modelo, no es significativa y el R cuadrado pasa a ser próximo a cero, lo cual me da la conclusión correcta de que esta variable, el cambio en el GNP, no está relacionado con esta variable, que es el cambio en el número de casos de melanoma, y que, por tanto, la aparente relación entre los niveles de las variables era una relación o correlación espuria. Este, por tanto, es un test sencillo para detectar si una relación entre series temporales es espuria o no. Lo que hemos visto nos lleva a una primera idea, y es que una forma de evitar el riesgo de ajustar las relaciones o correlaciones espurias es transformar los datos adecuadamente para que tengan medias y varianzas estables. Eso es lo que vamos a discutir en este tema. Transformaciones de los datos originales que me permitan ajustar relaciones con sentido y con sentido estadístico, sin riesgo de correlación espuria. Las series temporales económicas a menudo muestran medias o varianzas inestables. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primer caso, índice de producción industrial en España, tenemos una serie que tiene un nivel que cambia en el tiempo. Esta característica la podemos llamar tendencia. En general la serie crece, pero pasa por periodos de caída e inflexión. Esta última caída brusca, por ejemplo, que estoy señalando, corresponde a la crisis que empezó en 2008. Esta serie tiene, además de la tendencia, estacionalidad. ¿Por qué tiene estacionalidad? Pues porque la producción industrial, evidentemente, en los meses de verano cae. Cae simplemente por la actividad vacacional. La gente deja de fabricar objetos industriales, productos industriales y se dedica al tiempo libre. Y después tiene una variabilidad que depende aproximadamente de su nivel. Cuando la serie se mueve en niveles bajos, su variabilidad es relativamente reducida, y cuando se mueve en niveles mayores, su variabilidad es mayor. Simplemente es como si la serie tuviera más espacio para fluctuar. Este es un comportamiento muy típico de series temporales económicas. En el segundo gráfico, lo que tenemos es el retorno mensual de unos bonos estadounidenses. Como vemos, la media fluctúa, es decir, la serie no tiene una media estable, pero no vemos ni estacionalidad ni cambios observables en la variabilidad. Las series temporales económicas suelen tener estacionalidad, exceptuando las series financieras. Si una serie financiera, si el precio de un activo o su retorno tuviera estacionalidad, sería predecible esa estacionalidad y, lógicamente, el mercado la arbitraría para ganar dinero y, por lo tanto, desaparecería con el tiempo. Dadas las propiedades habituales de las series económicas, sería muy difícil trabajar con ellas, sin más ni más, utilizando técnicas estadísticas estándar. Por ello, un enfoque habitual para estabilizar los momentos de las series temporales, antes de aplicar las técnicas estadísticas, consiste en transformar los datos originales con el objeto de inducir en ellos una media y una varianza estable. Vamos a definir algunos conceptos que serán útiles para discutir estas cuestiones.
En primer lugar, cuando una serie temporal tiene una media constante, se dice que es estacionaria en media o simplemente estacionaria. La palabra estacionariedad se refiere a estabilidad. Algo es relativamente constante. Si la media es constante, es cuando podemos hablar de varianza. El concepto de varianza requiere una media constante y si no la tiene, pues ni siquiera hablamos. Diremos que una serie temporal es estacionaria en varianza cuando en primer lugar es estacionaria en media y además su evolución presenta una dispersión más o menos constante alrededor de este nivel medio estable. En este apartado discutiremos, en primer lugar, una transformación de datos que permite estabilizar la variabilidad, aunque la media no sea aún estable, la variabilidad podremos estabilizarla a veces funciona esta transformación, y también una familia de transformaciones que permiten estabilizar los cambios de media, debidos a la tendencia o a la estacionalidad. Y discutiremos también la interpretación de las variables que resultan de las combinaciones más frecuentes de esas transformaciones que vamos a definir. El primer gráfico muestra el perfil de la serie de número de pasajeros de líneas aéreas internacionales que ya habíamos discutido. Como hemos visto en este ejemplo y también en el ejemplo del IPI, las series económicas observadas con baja frecuencia, las series mensuales, trimestrales o anuales, a menudo muestran una variabilidad que crece con el nivel de la serie. Es decir, la serie tiene una variabilidad baja cuando el nivel es bajo y una variabilidad alta cuando el nivel es alto. Fijaros que estoy hablando de nivel y variabilidad, no estoy hablando de media y de varianza. Esta serie no tiene una media definida y si no tiene una media definida, yo no puedo hablar estrictamente o con rigor en términos de varianzas, covarianzas o correlaciones. Todos esos son momentos que requieren previamente que la media esté definida. Por lo tanto, lo que tengo es una serie cuyo nivel cambia y tiende a crecer en el tiempo, y esto lo podemos llamar tendencia, cuyo nivel cambia también porque la serie es estacional, hay meses en donde sistemáticamente se mueve hacia arriba y meses en donde se mueve hacia abajo, y la variabilidad crece con el nivel. Cuando el nivel es bajo, la variabilidad es baja, y cuando el nivel es alto, la variabilidad es alta. Por tanto, tengo dos fuentes de no estacionariedad en media, la tendencia en primer lugar, la estacionalidad en segundo lugar, y una fuente de variabilidad, de cambio en la variabilidad, que es habitual en las series temporales. Para detectar estas características, yo puedo simplemente ver el perfil de la serie. Yo veo el perfil de esta serie y ya estoy viendo las tres características que he comentado. Tendencia, estacionalidad y variabilidad que crece en la media. Después, también hay un instrumento interesante, que es el gráfico rango media, en el cual en el eje de las X estoy representando el valor promedio de 12 observaciones consecutivas. Por lo tanto, es la media anual de la serie. Sería un indicador del nivel de los datos. No sería un estimador de la media porque la media no está definida, pero sí sería un indicador válido del nivel de los datos. Y en el eje vertical tengo el rango. El rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo dentro de un mismo año. Por lo tanto, es un indicador no de varianza, porque la varianza no está definida, sino un indicador de variabilidad. Cuando hago este gráfico, que relaciona un indicador de nivel con un indicador de variabilidad, y yo observo que hay una relación aproximadamente lineal con pendiente positiva entre el nivel y la variabilidad, yo estoy confirmando que esta serie tiene la varianza o el tipo de cambio de variabilidad que he dicho antes. A mayor nivel, mayor variabilidad. Y la relación entre nivel y variabilidad es aproximadamente lineal. Este tipo de heterozelasticidad a menudo se corrige aplicando a los datos una transformación logarítmica. En concreto, aplicándoles el logaritmo neperiano. Si la serie original la denotamos por y de t, cogemos, la transformamos con la transformación logarítmica y obtenemos la serie z de t. Z de t es la letra que voy a reservar para una serie transformada, que ha sido sometida a un proceso previo de transformación. E i de t es la letra que voy a reservar para los datos originales. En este gráfico tenéis en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el logaritmo de la serie original, de la serie de pasajeros de líneas aéreas. Como podéis ver, ocurre que
la variabilidad es aproximadamente constante, aunque los datos siguen teniendo un cambio en la media, porque tienen tendencia, y tienen también cambios de media porque son datos estacionales. ¿Por qué la transformación logarítmica, concretamente el logaritmo neperiano, hace esta magia? Pues por una razón muy sencilla. La función logaritmo neperiano de x tiene esta forma. Y eso quiere decir que cuando tú se lo aplicas a dos datos relativamente cercanos y pequeños, tiende a ampliar su variabilidad, y cuando se lo aplicas a dos datos relativamente grandes, tiende a reducir la variabilidad. Por lo tanto, me está ampliando la variabilidad de las observaciones que están en los niveles más bajos y me está reduciendo la variabilidad de las observaciones que están en los niveles más altos. Si yo le aplico la transformación logarítmica a dos datos muy separados, por ejemplo a 3 y a 6, las transformadas, el logaritmo neperiano de 6 sigue siendo mayor que el logaritmo neperiano de 3, la transformación es monótona, pero las transformadas tienen una mayor discrepancia en métrica. Por ese motivo, se dice que la transformación logarítmica induce una homogeneidad en la métrica. Se lo puedo aplicar a números muy distintos y cuando los transformo logarítmicamente, los números resultantes ya no son tan distintos en tamaño. Una vez estabilizada la variabilidad de una serie temporal mediante la transformación logaritmo neperiano, se trata ahora de conseguir la estabilidad o estacionariedad en media. Y eso lo lograremos mediante una familia de transformaciones que llamaremos diferencias. Vamos a diferenciar los datos. Y hay dos tipos de diferenciación que podemos querer aplicar a los datos. La diferencia regular y la diferencia estacional. Una diferencia regular, o nabla y de t, es el resultado de restarle al dato de hoy el dato de ayer. Esto me da una serie transformada que denotaremos como z de t. En la figura lo que tenemos es que I de t es la serie del número de pasajeros de líneas aéreas. Esta serie la hemos transformado logarítmicamente, como vimos en el slide anterior, para estabilizar su variabilidad. Y si la diferenciamos, si le aplicamos una diferencia regular, la serie que conseguimos ya no tiene tendencia. No tiene tendencia, no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Está fluctuando establemente en torno a un nivel más o menos fijo. Lo que sí que es cierto es que esta serie todavía no es estacionaria en media. Y no es estacionaria en media porque hay meses del año en donde sistemáticamente está por encima de este nivel promedio y otros meses en los cuales está sistemáticamente por debajo. Para que una serie sea estacionaria en media, su valor esperado, su media, tiene que ser el mismo en todos los periodos. Y en este caso de esta serie eso todavía no se ha conseguido. Para intentar deshacernos de la estacionalidad tenemos otra transformación distinta, la diferenciación estacional. La diferenciación estacional, o nabla sub s de I de t, es el resultado de restarle a I de t menos S mayúscula. S mayúscula es lo que llamaremos el periodo estacional. Es el número de observaciones que tienen que pasar para recorrer un ciclo estacional completo. Si los datos son mensuales, S mayúscula valdrá 12, porque hay 12 meses en un año. Si los datos son trimestrales, S mayúscula valdrá 4, porque tenemos 4 trimestres en cada año. La correspondiente serie resultante será z de t. Abajo tengo representado el valor de la primera diferencia estacional de la serie logaritmo del número de pasajeros de líneas aéreas. Como podéis ver, la transformación diferencia estacional es eficaz en conseguir eliminar de los datos la estacionalidad, pero todavía no tengo una media estable. La serie tiene tendencia, y tiene una tendencia que además es cambiante. Empieza tendiendo al alza, después cae, después sube, después baja. Tiene una especie de comportamiento cíclico. Muchos de vosotros ya os estaréis imaginando que para estabilizar la media y la varianza de la serie temporal número de pasajeros de líneas aéreas, vamos a tener que aplicar un logaritmo, una diferencia regular y una diferencia estacional, para obtener de cada transformación lo mejor de ella. Sin embargo, antes de dar ese paso, que desde luego vamos a dar, vamos a discutir cuál es la interpretación de la serie que se obtiene cuando se combina el logaritmo neperiano, la transformación logarítmica, con una diferencia.
Imaginaros, por tanto, que tenéis nabla logaritmo neperiano de I de t, es decir, logaritmo neperiano de I de t menos logaritmo neperiano de I de t menos 1. Tenéis o bien esta serie o bien la misma serie pero multiplicada por 100. Enseguida veréis por qué razón estoy multiplicando arbitrariamente por 100. Bueno, pues el motivo por el cual estoy multiplicando por 100 y la interpretación de estas transformaciones es una interpretación de tasa, una tasa de variación porcentual si está multiplicada por 100 o en tanto por 1 si no está multiplicada por 100. El motivo por el cual la interpretación es esta es muy sencillo. El z es el logaritmo neperiano de I de t menos el logaritmo neperiano de I de t menos 1 por definición. La diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente y el logaritmo del cociente entre I de t e I de t menos 1 es 1 más la tasa de variación porcentual partida por 100. De manera que pi de t partido por 100 sería la tasa de variación en tanto por 1. Se puede demostrar, de hecho se puede mostrar más que demostrar, que este logaritmo de 1 más pi de t partido por 100 es aproximadamente igual a pi de t partido por 100. Y para verlo basta simplemente un ejemplo. Aquí tenemos tres periodos, t vale 1, 2 y 3. Tengo la serie I de t que vale 100, 101, 103,2. He escogido estos valores para la serie I de t para que me dé un incremento porcentual, aquí estoy hablando del incremento porcentual habitual, que sea un número redondo. Esta serie está creciendo al pasar del periodo 1 al periodo 2 en un 1% y al pasar del periodo 2 al periodo 3 en un 2%. Muy bien. Si calculamos el logaritmo neperiano de I de t, el resultado son estos valores. Y si al logaritmo neperiano de I de t le resto el logaritmo neperiano en el periodo anterior y lo multiplico por 100, me salen estos valores de aquí. Y lo que vemos es que este 0,995 se parece mucho al 1% y este 1,98 más unos determinados valores adicionales se parece mucho al 2%. Por tanto, la interpretación intuitiva de la diferenciación de una serie temporal combinada con la transformación logarítmica es que me está dando una tasa de variación que se parece mucho a la tasa porcentual habitual. De hecho, es una tasa de variación alternativa, es la tasa de variación logarítmica que tiene algunas ventajas sobre la tasa de variación porcentual habitual. Concretamente, cuando las tasas de variación se calculan en términos logarítmicos, son tasas de variación aditivas, es decir, un 1% en tasa logarítmica más un 2% en tasa logarítmica es un 3% en tasa logarítmica, exactamente. Sin embargo, un 1% en tasa porcentual más un 2% en tasa porcentual es un 3,02%. Por tanto, las tasas logarítmicas se componen linealmente, se componen sumando. Esta es la ventaja que tienen, aparte de alguna otra ventaja estadística. Y esa es la razón por la cual habitualmente series temporales económicas, para modelizarlas, trabajamos con logaritmos y diferencias, es decir, con tasas logarítmicas de variación. Como vimos en los slides anteriores, en el caso de la serie de número de pasajeros de líneas aéreas, no bastaba con diferenciarla regularmente o con diferenciarla estacionalmente. Y por eso se adelantaba, vamos a tener que combinar ambas transformaciones. Efectivamente, si yo cojo la tasa de variación anual, que está escrita aquí, y le aplico una diferencia regular, lo que tendré será nabla 12 logaritmo neperiano de I de t. Esa va a ser la transformación estacionaria para esta serie. Lo que me queda es efectivamente una serie que fluctúa establemente en torno a un nivel medio, no muestra tendencia, no muestra estacionalidad. Es estacionaria en media. Fijaros que parece como si la serie fuera un poco heterocedástica, pero eso no me preocupa mucho, entre otras cosas porque el supuesto de homocelasticidad no se hace para las series temporales que vamos a modelizar, sino para los residuos de los modelos que ajustamos. Por lo tanto, la heterocelasticidad del modelo para esta serie me podrá preocupar cuando la modelice y mire los residuos correspondientes. En su momento veremos que los residuos son bastante homocedásticos, por lo tanto no tenemos ningún problema.
pero me estoy yendo de ello. Estoy yendo del tema que me interesa. Lo que tenemos aquí es, por tanto, la combinación de los dos tipos de diferencias con el logaritmo de I de t. El logaritmo estabiliza la variabilidad, la diferencia anual elimina la estacionalidad y la diferencia regular elimina la tendencia. Lo que nos queda, por tanto, es para la tasa de variación anual. Os decía que cuando combino diferencias con logaritmos, lo que me queda es una tasa de variación logarítmica. Pues lo que tengo es para la tasa de variación logarítmica anual el cambio que se produce mes a mes. La interpretación de la transformación estacionaria para esta serie es el cambio mensual en la tasa anual. Tenemos, por tanto, un panorama complejo de interpretaciones posibles de los datos y nos conviene saber cómo explicarlas en Román Paladino, pues al público en general. Eso da lugar a este cuadro de aquí. Y si una serie Z fuera el logaritmo neperiano de la serie original, pues bueno, aquí sí que no hay interpretación ninguna. Lo que tenemos es el logaritmo neperiano de I, transformación que a veces hace que la volatilidad se estabilice y sea independiente del nivel de los datos. También induce normalidad y linealidad, por lo tanto es una transformación muy habitual en econometría. Sin embargo, la variable z en este contexto no tiene ningún tipo de interpretación intuitiva. Imaginaros que z, la variable transformada, es I de t menos I de t menos 1, es decir, la primera diferencia de I de t. La interpretación de esta transformación sería el cambio en I de t y sería un indicador de crecimiento en términos absolutos, es decir, en la misma métrica, en la misma unidad de medida que tuviera la serie original. Si los beneficios de mi empresa hoy son 100 millones y mañana son 102 millones, nabla I de t serían 2 millones de euros. Sería, por lo tanto, un indicador de crecimiento de la variable o de decrecimiento si el valor fuera negativo, pero en la misma métrica, en la misma unidad de medida que los datos originales. ¿Qué pasa si tengo una diferencia regular aplicada al logaritmo neperiano de I de t? Es decir, logaritmo neperiano de I de t menos logaritmo neperiano de I de t menos 1. Esto es lo que es z. Pues ya hemos visto la interpretación. En el slide previo vimos que esto era una tasa logarítmica de crecimiento. En este caso sería una tasa logarítmica en tanto por 1. Y eso es un indicador de crecimiento relativo, similar a la tasa de variación habitual. Si lo multiplicamos por 100 se parece más todavía. Sería una aproximación bastante precisa a la tasa de variación porcentual. ¿Qué pasa si tenemos el logaritmo neperiano de I de t menos logaritmo neperiano de I de t menos 1, nabla logaritmo de I de t, y a esta serie transformada, que llamamos W, le aplicamos otra diferencia más? Es decir, estamos trabajando con nabla W de t, es decir, con la segunda diferencia, aquí tengo nabla cuadrado definido como segunda diferencia del logaritmo neperiano de I de t. Bueno, pues lo que tengo en este caso sería el cambio que se produce en la tasa logarítmica de crecimiento. Sería un indicador de aceleración en el crecimiento relativo. Volviendo al ejemplo de los beneficios de una empresa. Imaginaros que en un trimestre, en comparación con el trimestre anterior, los beneficios han crecido en un 1%. Un 1% en tasa logarítmica o un 1% en tasa porcentual, me da igual. Y en el siguiente trimestre, comparado con el trimestre previo, el crecimiento es del 2%. Por lo tanto, el indicador tasa de variación del beneficio, que es un indicador de crecimiento, pasa de valer un 1% a valer un 2%. El cambio que se produce es de un punto porcentual. Y podemos decir que el crecimiento en el beneficio de la empresa se ha acelerado en un punto porcentual, porque ha pasado de valer un 1% a valer un 2%. Voy a decir algo que repetiré muchas veces a lo largo del curso. No es lo mismo un punto porcentual que un 1%. Quiero decir, cuando yo paso del 1% al 2%, la tasa de variación se está duplicando. Si yo hablara del crecimiento de la tasa de variación, tendría que decir que se ha multiplicado por 2, o tendría que decir que el crecimiento ha sido del 100%.
También puedo decir que la variación en la tasa de crecimiento ha sido de un punto porcentual. Pero esto es muy importante. Muchos economistas confunden un incremento en puntos porcentuales con un incremento en tanto por ciento. No es la misma cosa en absoluto. Incidiré en esta idea con mucha frecuencia. Vamos a hablar ahora de la tasa de crecimiento acumulada en el periodo estacional. Tenemos nabla sub S, logaritmo neperiano de I de t. Si S variara 12, tendría una tasa de variación anual, en términos logarítmicos, y en tanto por 1. Si S fuera 4, tendría una tasa de variación trimestral, en términos logarítmicos, en tanto por 1. Sería, por tanto, un indicador de crecimiento relativo acumulado en ese periodo, acumulado en un ciclo estacional completo. Cuando combino la tasa de variación a lo largo de un ciclo estacional, la estoy denotando ahora con W de t, con la diferencia regular, es decir, si esta sería la transformación estacionaria para la serie de número de pasajeros de líneas aéreas, lo que tengo es el cambio en la tasa de crecimiento acumulada a lo largo del ciclo estacional. Pensad, por ejemplo, que el beneficio de una empresa a lo largo de un año ha crecido en un 10%. Y en el año siguiente, el beneficio de la empresa ha crecido en un 12%. Por lo tanto, hemos pasado de crecer al 10%, del 10% a crecer al 12%. Se ha acelerado el crecimiento en 2 puntos porcentuales. Tengo el cambio en una tasa de crecimiento y es, por tanto, un indicador de aceleración en el crecimiento. Por ir un poco al ejemplo contrario, si yo tuviera una tasa de crecimiento de mi beneficio del 10% anual y al año siguiente pasara a estar en un 8%, el beneficio habría crecido, pero el crecimiento del beneficio se habría decelerado. ¿Se habría decelerado en cuánto? Se habría decelerado en 2 puntos porcentuales. Por lo tanto, cuando yo diferencio, tengo indicadores de crecimiento. Cuando la diferencia se aplica a los datos originales, es un indicador de crecimiento absoluto. Cuando la diferencia se aplica a los logaritmos de los datos, es un indicador de crecimiento relativo, una tasa de variación. Y cuando yo calculo el cambio en una tasa de variación, estoy calculando un indicador de aceleración en el crecimiento o decrecimiento de la correspondiente variable. Hemos visto, por tanto, que con series temporales económicas es muy frecuente el problema de correlación espúrea y que tenemos una primera forma de tratar ese problema, que es transformar los datos. Transformar los datos para eliminar las tendencias, sobre todo, también para estabilizar la varianza, porque el cambio de la tendencia o el cambio de la tendencia es una fuente frecuente de correlaciones espurias en series temporales. Ahora toca hablar de otra solución distinta al problema de correlaciones espurias. La solución distinta consiste no en transformar los datos, sino en incluir en el modelo que estamos ajustando, un modelo de regresión vamos a suponer, una variable explicativa que esté cointegrada con la variable endógena. En este slide vamos a definir algunos conceptos, incluyendo por supuesto el de cointegración. En primer lugar, orden de integración de una serie. Se dice que una serie temporal es integrada de orden D o ID, si D es el mínimo número de diferencias que se requieren para alcanzar la estacionariedad media. La idea de que el número de diferencias sea mínimo es simplemente que cuando una serie temporal tiene una media estable, si se la sigue diferenciando, la media sigue siendo estable. Es una idea tan sencilla como esa. Imaginad, por ejemplo, que una determinada serie temporal no alcanza la estacionariedad con una sola diferencia. Hay que diferenciarla otra vez. Es una serie temporal que requiere 2 diferencias para tener una media estable. Se ve que con 2 diferencias la serie temporal ya es estacionaria. Bueno, pues con 3, 4 o 5 diferencias seguiría siendo estacionaria. Y esa serie, la serie del ejemplo, sería integrada de segundo orden o I2. A veces, un conjunto de series temporales son individualmente integradas de un cierto orden, pero se puede formar una combinación lineal entre ellas que es integrada de un orden inferior. En este caso se dice que las series están cointegradas y que tienen un número de relaciones de cointegración igual al número de diferencias que se pierden.
Un procedimiento simple para estimar la relación de cointegración consiste en ajustar una regresión lineal para las series potencialmente cointegradas y luego evaluar la estacionariedad o el orden de integración de los residuos. Si estáis, por ejemplo, ajustando la regresión entre series que son integradas de segundo orden y se ve que los residuos son integrados de primer orden, las series estarían cointegradas. La situación más habitual, sin embargo, no es esta que acabo de utilizar como ejemplo. La situación más habitual en economía es que tengamos dos series que son integradas de orden 1, es decir, que necesitan una diferencia para convertirse en estacionarias y que su diferencia, la diferencia entre las dos series, una diferencia exacta o una diferencia aproximada estimada por mínimos cuadros ordinarios, sea integrada de orden 0. Este es el resultado más habitual. La cointegración entre dos series tiene interpretaciones muy interesantes. Una de las interpretaciones es que hay una tendencia común a las dos series. Una serie tira para arriba, la otra serie también tira para arriba, las pones en relación lineal, por ejemplo, haciendo una regresión entre ambas, y los residuos son estables. Bueno, pues de alguna manera podrías decir es que la tendencia entre las dos series era común y por ese motivo la variable explicativa está absorbiendo la tendencia de la serie que es la variable endógena y por ese motivo la tendencia no ha pasado al término de error, la tendencia no ha pasado a los residuos. Por lo tanto, la primera interpretación es tendencia común. La segunda interpretación es que si dos series están cointegradas es porque existe un equilibrio a largo plazo entre ambas. Es decir, una serie tiende a crecer, la otra serie también tiende a crecer, las pones en relación y los residuos, que serían las desviaciones con respecto a su relación de equilibrio, son estacionarios en media y su media es 0. Pues entonces diríamos que hay una relación a largo plazo entre las dos series y las desviaciones con respecto al equilibrio, en el contexto de econometría muy a menudo son residuos, fluctúan, a veces son positivas, a veces son negativas, pero tienden a desaparecer en plazos relativamente cortos y su media a largo plazo es 0. De manera que a largo plazo se respeta la relación de cointegración. Como ejemplo de esta idea de cointegración, tenemos en este gráfico, en el eje horizontal, el tiempo medido en trimestres y en el eje vertical el retorno de unos bonos ingleses medido en puntos porcentuales. La línea roja representa el retorno de un bono a largo plazo significa 20 años, y la línea azul es el rendimiento de otro bono también del gobierno británico, emitido a corto plazo, y corto plazo aquí significa 91 días, básicamente un trimestre. Lo que podemos ver es que las dos series tienden en general a crecer. Como son retornos de bonos, esto lo que significa es que durante este periodo el valor de los bonos, el precio, tendió a caer en general. Los retornos de un título de renta fija se mueven en dirección contraria al precio. Muy claramente las dos series son no estacionarias. Para probar si la relación pudiera ser espúrea, diferenciamos las series. Cuando desarrollemos el caso práctico en clase veremos que la primera diferencia es estacionaria, por lo tanto son series I1. Y al relacionarlas en primeras diferencias, D short representa la primera diferencia del retorno del bono a corto plazo y D long representa la primera diferencia del bono a largo plazo, lo que tenemos es un término constante aproximadamente no significativo y una pendiente muy significativa y cercana a 1. Dado el tamaño de la desviación típica, que es 0,28, esta pendiente probablemente no fuera muy distinta de la unidad. Por tanto, una vez diferenciadas las series, la relación de regresión se mantendría y, por tanto, las series no están correlacionadas espuriamente. El listado muestra precisamente la relación en niveles. Si hacemos la misma regresión que antes, pero sin diferenciar, esta variable, la variable endógena es short, el retorno del bono a corto plazo, la variable explicativa es long, el retorno del bono a largo plazo, y lo que tenemos es una relación significativa, todos los parámetros bajo la hipótesis de normalidad, homoelasticidad, etcétera, serían significativos. La pendiente es más pequeña que la de la regresión anterior, en estimación puntual, pero de nuevo próxima a 1. Por lo tanto,
las dos pendientes serían no serían significativamente distintas de uno. Podrían considerarse, por tanto, iguales o muy parecidas, como vimos al discutir la idea de correlación espuria. Por tanto, la correlación en niveles se mantiene al diferenciar y, es más, al relacionar la variable en niveles, los residuos, que están representados en el gráfico de abajo, son aproximadamente estacionarios. Vemos que a veces estamos por debajo de cero, a veces estamos por encima, pero estos residuos muestran un comportamiento de reversión a la media. Reversión al valor cero, que es el promedio de cualquier serie de residuos. Por tanto, resumiendo, la relación en niveles es significativa. La relación en primeras diferencias es significativa también, por lo tanto la correlación no es espúrea. Los residuos de la relación en niveles son estacionarios en media, es decir, son y cero, mientras que las series, tanto short como long, son integradas de primer orden. Por tanto, estamos en una situación de cointegración. En esta situación podemos interpretar que las dos series tienen una tendencia común. Si recordamos el gráfico del slide anterior, efectivamente el perfil de las series era muy similar, era como si la una siguiera a la otra. O bien podemos interpretar, alternativamente a la interpretación anterior, que estas dos series mantienen una relación de equilibrio a largo plazo. Es decir, el retorno del bono a largo plazo no se va a cualquier lado y el del bono tampoco. El uno y el otro se siguen mutuamente. Al fin y al cabo, estamos hablando del retorno de dos bonos soberanos emitidos por el mismo gobierno y es lógico que entre ellos haya algún tipo de relación de equilibrio. Profundizando un poco más en esta regresión, el término constante es negativo. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que si queremos convertir el retorno del bono a largo plazo en una predicción del retorno del bono a corto, o en calcular el correspondiente valor esperado del retorno del bono a corto, lo que tenemos es básicamente que multiplicarlo por un número parecido a 1 y quitarle 1,17 puntos. Este 1,17 puntos, por lo tanto, se puede interpretar como una prima de plazo. Es decir, el retorno del bono a largo plazo, en el equilibrio, es 1,17 puntos mayor que el retorno del bono a corto plazo. Cuanto más plazo prestemos el dinero, mayor será el premio que obtengamos. En otro orden de cosas, salvando este premio, pues un bono y otro se siguen y aproximadamente esta pendiente es igual a 1. Si escribiéramos esta relación de regresión y redondeáramos este coeficiente a 1, lo que podríamos interpretar es que el spread, es decir, la diferencia entre el bono a corto plazo y el bono a largo plazo, es menos 1,17 en media más una perturbación aleatoria. A veces esta perturbación aleatoria es negativa, cosa que significa que la media del spread se hace más negativa todavía, y otras veces se vuelve incluso positiva. De manera que está reduciendo la prima por plazo del bono. Hemos visto, por tanto, el concepto de correlación espuria. Para evitar la correlación espuria, una primera solución que tenemos es transformar los datos del modelo antes de hacer una regresión o hacer el ajuste que sea. Las transformaciones de datos que hemos visto son básicamente logaritmos y diferencias. Otra solución alternativa a la anterior es añadir al modelo una variable explicativa cointegrada con la variable endógena. Es como si de esa variable explicativa absorbiera la tendencia de la variable endógena, la tendencia de las dos es compartida, y por lo tanto dejara un resto diferencial entre las variables cointegradas que es estacionario y por lo tanto representable en términos estadísticos convencionales. Lo que vamos a ver a continuación es que también es posible definir un modelo determinista, queremos decir un modelo con variables explicativas que están definidas por el hombre, están fabricadas y diseñadas para absorber la tendencia o la estacionalidad o los cambios de media que necesitemos suprimir. Esto será el tercer tratamiento alternativo que veamos al problema de no estacionariedad y que evita el riesgo de generar o representar correlaciones espurias. Efectivamente, vamos a discutir cómo captar la tendencia y la estructura estacional de los datos utilizando variables deterministas, variables que nosotros definimos.
Para hacerlo, vamos a partir de la idea de descomposición estructural de una serie histórica. En los libros de estadística de series temporales, a menudo se habla de que la variable I de t, la variable que tenemos, tiene en su interior tres componentes estructurales. T sub t va a ser la tendencia. La tendencia es un componente oculto, está enterrado dentro de la serie y lo que capta son los cambios persistentes en la media. Por lo tanto, la tendencia es lo que me crea un movimiento de la serie hacia arriba, hacia abajo o fluctuando entre periodos de crecimiento y decrecimiento. El segundo término, S sub t, la S es por seasonality, es el término estacional, componente estacional. El componente estacional capta también cambios de media, pero son cambios periódicos. Un cambio en la media se dice que es periódico si se cicla a lo largo de un determinado número de observaciones, después del cual se vuelve a repetir y después del cual se vuelve a repetir. Por lo tanto, no es como la tendencia, que me está empujando la serie a cualquier lado, sino es un comportamiento o un cambio de media más ordenado, más predecible. Es la estacionalidad. La epsilon sub t va a ser la componente irregular y va a tener las propiedades habituales de un término de error. Media cero, va a ser homocedástico y no autocorrelado. Por tanto, es un término cuya única obligación en la vida, su función es ser impredecible. Es un choque aleatorio que me va a afectar y me va a mover las cosas. Y lo que me queda es todo lo que hay en Y que no sea tendencia, que no sea estacionalidad y que no sea componente irregular. A eso pues, lo voy a llamar ciclo. Advierto que en otros libros de econometría y en libros también de macroeconomía que se discuten mucho estas cosas, se dan definiciones distintas de ciclo. La definición de ciclo no es única. Esta es la que yo voy a utilizar porque es la que me parece que estadísticamente es más clara. Ciclo, por tanto, será una parte de la serie temporal que es predecible, que no es tendencia, que no es estacionalidad y que no es componente irregular. También, como la transformación logarítmica es muy habitual en las series temporales, podría ser que la variable que aparece aquí fuera el logaritmo de una variable original. Bueno, pues si eso fuera así, la descomposición estructural que tenemos aquí definida como una descomposición aditiva, en la cual los componentes ocultos se van sumando uno a otro, se convertiría en una descomposición multiplicativa. Simplemente la variable original sería el exponencial de I de t, tendría e elevado a la tendencia, y esto sería un factor base que multiplicaría a un multiplicador estacional, un multiplicador cíclico y un multiplicador de la componente del error. Por tanto, me da igual, solamente necesito una transformación logarítmica, trabajar con una representación de la descomposición estructural que sea aditiva o trabajar con una representación que sea multiplicativa. Esencialmente son la misma cosa. Vamos a discutir en primer lugar cómo captar la tendencia de una serie temporal. Para eso cogemos la serie de número de pasajeros de líneas aéreas, la transformamos logarítmicamente y con eso conseguimos una serie temporal que tiene tendencia, tiene estacionalidad, pero tiene una variabilidad que más o menos es estable. ¿Cómo podríamos captar la tendencia de la serie? Bueno, pues a uno se le ocurriría pues, simplemente pintar una línea recta que representase ese movimiento. ¿Cómo podríamos calcular la ecuación de esa línea recta? Pues sería simplemente una regresión de la serie temporal frente a un término constante y a una variable que se llamará tiempo. La variable tiempo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta n, si está el tamaño muestra. Si estimamos esa regresión, obtendríamos la línea azul, la línea de tendencia, y tendríamos un modelo de tendencia lineal. La componente de tendencia lineal, o t sub t, estimado, sería la estimación de alfa 0 más la estimación de alfa 1 por la variable tiempo. Este sería un modelo muy sencillo. Si nos fijamos con detalle en el ajuste de esta tendencia lineal, vemos que al principio de la muestra está un poco pegada a la parte superior del ciclo estacional de la serie y al final de la muestra se mueve por en medio. Si pintásemos los residuos de este ajuste, veríamos que tienen un poco de curvatura. Esto lo haremos cuando reproduzcamos este caso práctico con Gretel en las clases de aplicación.
Para ajustar mejor la tendencia a los datos, podríamos utilizar un modelo de tendencia que en vez de ser lineal fuera cuadrático. El modelo de tendencia cuadrática consiste simplemente en hacer una regresión de la variable endógena, logaritmo del número de pasajeros de líneas aéreas, sobre una constante, un término de tendencia temporal y un término de tendencia temporal pero elevado al cuadrado. De esta manera, a los datos, en vez de ajustarles una línea recta, les ajustamos un polinomio de segundo orden, cosa que le da un poquito más de flexibilidad a la representación y hace que más o menos en todos los años que están incluidos en esta muestra, en todos los años, la curva de tendencia pase por el centro de la fluctuación estacional. Estos modelos de tendencia son modelos útiles para representar este nivel, pero les falta más cosas. Tendríamos que añadir otros elementos al modelo que captasen otras componentes que hay. Y la primera que se echa en falta es la componente estacional. Como os decía en los slides previos, la tendencia es un movimiento que empuja a la serie hacia arriba o la empuja hacia abajo o va pasando por periodos de crecimiento y decrecimiento, de manera que va cambiando a lo largo del periodo histórico de registro de la muestra. La estacionalidad es también una forma de cambio en la media, pero es una forma distinta, es una forma más ordenada. Una fluctuación estacional en la media lo que hace es recorre un determinado ciclo, realiza una cierta pauta estacional a lo largo de un número fijo de estaciones. Ese número fijo de estaciones lo llamamos S mayúscula. Os decía que para datos trimestrales S mayúscula valdría 4, porque tengo 4 trimestres en un año. Para datos mensuales S valdría 12, porque tengo 12 meses en un año. Este es el caso de la serie temporal con la que estoy trabajando ahora mismo. Un modelo determinista simple para representar para la serie logaritmo del número de pasajeros de líneas aéreas la tendencia, hemos visto que sería el término constante, una pendiente asociada a una variable tiempo y otra pendiente distinta asociada a tiempo al cuadrado. Esta primera componente de aquí me formaría t mayúscula sub t, el término de tendencia correspondiente al logaritmo de la serie. Para captar, además de la tendencia, la estacionalidad, podría definir variables S sub t, super 1, super 2, super 3, así sucesivamente. S sub t super 1 sería 1 si el mes en el que estamos es enero y 0 en caso contrario. Sería, por tanto, una variable binaria. S sub t super 2 sería la variable correspondiente al mes de febrero, super 3 al mes de marzo, super 12 al mes de diciembre. Aquí estamos, por tanto, estimando una regresión del logaritmo del número de pasajeros frente a un término constante, el tiempo al cuadrado, y 11 variables dummy. Hemos omitido la variable dummy correspondiente al mes de enero. ¿Por qué la omitimos? Pues porque si no la omitiéramos estaríamos creando una situación de colinealidad exacta. ¿Por qué motivo? Porque si sumáramos S1, S2, S3, S4, así hasta S12, tendríamos un vector de unos. Un vector de unos exactamente igual al que subyace al término constante. Por lo tanto, tendríamos una variable en el modelo de regresión, el vector de unos del término constante, que es una combinación lineal exacta de 12 variables del modelo de regresión. Para evitar esa colinealidad exacta, simplemente eliminamos una cualquiera de las variables dummy correspondientes. Y eso lo único que afecta es a la interpretación de los coeficientes del modelo. Si estimamos el modelo, obtenemos el listado que se muestra aquí y el ajuste que tenemos aquí. Lo que estamos viendo, en comparación con los gráficos del slide anterior, es que ahora estamos ajustando la serie temporal mucho mejor. Y la estamos ajustando mucho mejor porque estamos teniendo en cuenta no solo la tendencia, que era lo único que antes teníamos en cuenta, sino también la estacionalidad. Por lo tanto, estamos captando estos dos tipos de cambio en la media. Aquí se muestran las estimaciones de los distintos coeficientes. El término constante más esta pendiente multiplicada por el tiempo más esta pendiente multiplicada por el tiempo al cuadrado me darían la ecuación de la tendencia. Las variables que aparecen aquí
son variables binarias y sus coeficientes están aquí mostrados. Tenemos, por tanto, una regresión en la cual la correspondiente variable es 0,1 y la variable endógena está en logaritmos. Los coeficientes que hay aquí representados son, por tanto, semi-elasticidades. Si cogemos, por ejemplo, dm8. dm8 es la variable dummy asociada al hecho de estar en el mes de agosto. Cuando estoy en el mes de agosto, dm8 vale 1 y cuando estoy en cualquier otro mes, dm8 vale 0. El coeficiente estimado es 0,3, básicamente, en números redondos. Y lo que me está diciendo es que en comparación con el mes base, y ahora discutiré cuál es el mes base, en comparación con el mes base, el número esperado de pasajeros de líneas aéreas internacionales es un 30% mayor. El mes base aquí sería el mes omitido. ¿Por qué razón? Porque en el mes de enero todas estas variables correspondientes a los distintos meses del año, a los 11 meses que he dejado en el modelo, valdría 0. Por lo tanto, cuando yo sumo a la constante este valor multiplicado por el tiempo y este valor multiplicado por el tiempo al cuadrado, lo que estoy haciendo es calcular el valor base esperado correspondiente al mes de enero, al primer mes del año. Y los coeficientes asociados al resto de los meses son las variaciones porcentuales esperadas en comparación con ese mes. Por ejemplo, en el mes de noviembre espero que el número de pasajeros de líneas aéreas internacionales sea un 14% inferior. En el mes de diciembre tengo una diferencia relativamente pequeña con respecto al mes de enero, tan pequeña que no es significativa, y así sucesivamente. Como podéis ver, el R cuadrado como indicador de ajuste es muy elevado. Estoy ajustando muy bien los datos. Una observación. El R cuadrado, su interpretación estadística habitual, es el porcentaje de la varianza de la variable endógena que explica el modelo. En el caso de estos datos, esa interpretación no es adecuada. Y no es adecuada porque la variable endógena no tiene una media estable. Si no tiene una media estable, la varianza no está definida. Por eso, cuando trabajo con variables endógenas, que son series temporales no estacionarias, el R cuadrado no debe interpretarse como porcentaje de varianza, porque la varianza no está definida. Se interpreta como una medida de ajuste, de manera que si vale 1, pues genial, y hacemos una fiesta. Si vale 0, nos echamos todos a llorar, pero no es el porcentaje de una varianza, porque aquí no podemos hablar de varianza. La varianza de la variable endógena no está definida. En las transparencias anteriores hemos visto cómo captar la tendencia y la estacionalidad utilizando variables artificiales, variables deterministas, variables que nosotros definimos. Estamos hablando del tiempo al cuadrado, de estar en un mes u otro, etc. Además de estos efectos de tendencia o estacionalidad, hay un tercer grupo de efectos que no se suele hacer explícito en la descomposición estructural tradicional, pero que es bastante importante en la estadística, sobre todo en la estadística oficial de los distintos países, y son los efectos calendario. Los efectos calendario son el efecto que se produce en algunas series, no en todas, pero en algunas series sí, debido a las heterogeneidades en la unidad temporal, aunque se mantengan constantes el resto de factores que influyen en dicha variable. Pensad, por ejemplo, en las ventas de una empresa en un mes u otro. No es lo mismo que un mes tenga 30 días, es decir, 30 oportunidades para vender, que 31. No es el mismo mes. De hecho, incluso hay meses, el mes de marzo de un año, que pueden tener un distinto número de días laborables en distintos años. Un mes de marzo de un año puede tener más días laborables que otro, en otro distinto. Y a lo mejor, si la empresa correspondiente o la tienda está vendiendo en días laborables pero no en festivos, pues el que haya un día laborable más o no en el mes de marzo, pues afecta significativamente a sus ventas. Por lo tanto, los distintos meses del año, las distintas semanas del año, los distintos trimestres tienen diferencias. Algunas de esas diferencias se deben al número diferente de días laborables o festivos. Otro factor que genera efectos calendario, que es bastante importante, es el de las fiestas móviles. Las fiestas móviles son aquellas que pueden ocurrir en distintos
momentos del año o en distintos tipos de días dentro del mes. Por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa ocurre en marzo en unos años o en abril en otros años distintos. Por lo tanto, afecta tanto a las series mensuales como a las series trimestrales, porque cae en 2 meses o en 2 trimestres diferentes. Tampoco es lo mismo que un día festivo coincida con un domingo que coincida con un día entre semana. El efecto será diferente. Por tanto, efectos calendario se refiere a heterogeneidades en la unidad de medida. Un mes no es lo mismo en un año que en otro. Y esto se puede deber al número de días laborables, al número de días festivos o a las fiestas que se mueven de un periodo a otro. Lo que hacemos en este nuevo listado es volver a estimar el modelo anterior con su término constante, su factor dependiendo del tiempo al cuadrado, las 12 variables dummy menos la de enero, que hemos omitido para evitar colinealidad exacta, y una variable que incluye el número de días laborables de cada mes, otra el número de días festivos y una variable 0,1 que se refiere a la Pascua, al mes del año en el cual se sitúa la fiesta de Pascua y que por lo tanto es un indicador de la Semana Santa. Si lo hacemos así, obtenemos un ajuste un poco mayor. Tenemos coeficientes asociados a estas nuevas variables, coeficientes que por cierto salen no significativos. Después os explicaré por qué salen no significativos. Vamos a concentrarnos un poco en la interpretación de estos coeficientes. El coeficiente de la variable días laborables vale 0,03. Como la variable está en una métrica 0, 1, 2, 3, 4, una métrica discreta, y la variable endógena está en una métrica de números reales transformados logarítmicamente, lo que tengo aquí es un efecto del 3,24% asociado a la variable días laborables. Y lo que quiere decir es, si yo tengo 2 meses que son iguales en todo, pero uno de esos meses tiene un día laborable más que el otro, el mes que tiene un día laborable más va a tener un número de pasajeros esperado de líneas aéreas internacionales un 3,24% superior. Si ese día adicional, en vez de ser laboral, es festivo, el efecto es mayor aún. En vez de ser un 3,24, es un 4,19, casi un 4,20%. Si en un mes ocurre la Pascua, frente a otro mes que es igual en todo, pero no tiene la fiesta de Pascua, yo espero que haya un 2% más de viajes. Ese es el efecto neto de estas nuevas variables. Insisto, no son significativas en este modelo estimado por razones que vamos a discutir inmediatamente a continuación. Las operaciones que os he explicado ahora, cómo estimar tendencia, cómo estimar estacionalidad, cómo estimar efectos calendarios, son operaciones muy importantes, os decía, sobre todo en la estadística oficial, digamos, la estadística que hacen los institutos de estadística de los distintos países. Hay países como Estados Unidos que publican las series desestacionalizadas, otros países publican las series con estacionalidad, pero publican aparte la estimación del efecto estacional. A veces los datos se ajustan de efectos calendario, etc. Son cálculos importantes en estadística oficial. Estos cálculos importantes en estadística oficial no se hacen como os acabo de explicar. Yo lo que os he explicado es simplemente cómo hacerlos en un contexto de modelos de regresión, que es lo que estamos explicando, y cómo hacerlos de una forma sencilla, una forma que nos permite entender el concepto y visualizar la idea de descomposición de una serie temporal en estos componentes estructurales. Los institutos de estadística que estiman tendencias, componentes estacionales y efectos calendario utilizan procedimientos más sofisticados que se denominan procedimientos de extracción de señal. En Estados Unidos, el software oficial, cuyo nombre coincide con el método que se aplica para hacer estos cálculos, es el X13 ARIMA. En Europa se desarrolló hace tiempo, concretamente en el Banco de España, un método alternativo que se llama TramoSheets. Por lo tanto, para calcular tendencias, componentes estacionales y efectos calendario, Estados Unidos y Europa tienen tecnologías diferentes. En un momento determinado, ambos métodos se combinaron por parte de Eurostat. Eurostat hizo una combinación de ambos métodos en un software que se llama
J. Lemaitre y que está disponible en la web. Estas ideas os las doy simplemente por cultura general, no forman parte del programa. Gretel tiene en un menú que se llama filtros muchos algoritmos de descomposición y extracción de señal. Por su uso en macroeconomía, a lo mejor lo veis en algún curso este año o lo habéis visto incluso en años anteriores, cabe destacar un filtro que se llama filtro de Hodrick y Prescott, que es un procedimiento para extraer tendencias. Por tanto, ya hemos visto lo que es la correlación espuria y hemos visto tres formas distintas de evitarla. La primera es inducir estacionariedad en media, sobre todo, en los datos que vamos a relacionar o que vamos a modelizar. Introducir en el modelo una variable explicativa que esté cointegrada con la endógena, que represente, por tanto, su tendencia, o introducir en el modelo variables explicativas deterministas que representen la tendencia y puedan representar también, en este caso, la estacionalidad, que es otra fuente de cambio de media y otra posible causa de correlación espuria. Al hablar de modelos deterministas, hemos hablado de cómo se descompone una serie en tendencia, componente estacional, incluso hemos hablado de un componente que no se menciona en la descomposición tradicional, que es el de efectos calendario, y lo que me quedaría sería un residuo. Pues bien, ese residuo lo podemos seguir descomponiendo porque quizá el residuo del modelo de regresión, que tiene su componente de tendencia, ciclo estacional y efecto calendario, podría tener autocorrelación. Esa parte autocorrelada del residuo, esa parte autocorrelada del error, sería lo que hemos llamado el ciclo en la descomposición estructural. La econometría clásica considera que la autocorrelación es un problema, una imperfección del modelo de regresión, muy análogo al problema de heterocedasticidad. Y digo muy análogo porque las consecuencias sobre las propiedades del estimador MCO son las mismas. Es decir, las estimaciones puntuales siguen siendo insesgadas y consistentes. Lo que ocurre es que no son eficientes y si aplican los resultados estándar de inferencia, los p-valores que se calculen no serán correctos, no serán los adecuados y por tanto corremos el riesgo de no rechazar o rechazar erróneamente la hipótesis nula. El enfoque clásico lo que se centra es en detectar el problema y, si es necesario, dependiendo del caso, en utilizar un estimador alternativo para recuperar la eficiencia o bien ajustar los contrastes de hipótesis para que proporcionen p-valores adecuados, p-valores correctamente calculados desde el punto de vista técnico. Si hemos hecho ya una regresión y tenemos los residuos, la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación puede contrastarse frente a la alternativa de errores autorregresivos hasta el orden P, estimando el siguiente modelo auxiliar. Lo que tenemos son el residuo actual, el residuo en el periodo T del modelo, una regresión frente a las variables explicativas del modelo original y P retardos de los residuos. Este tipo de autocorrelación se llama autorregresiva porque hacemos una regresión de los residuos sobre su historia pasada. El valor P del retardo lo fijamos nosotros de acuerdo con nuestra experiencia o de acuerdo con reglas heurísticas y el tamaño de la muestra y lo que quiera que se tenga que tener en cuenta. El R cuadrado de esta regresión mide, por tanto, la influencia de los residuos pasados sobre el residuo actual. Por lo tanto, la hipótesis de no influencia, es decir, de ausencia de autocorrelación, se puede contrastar con dos estadísticos. El estadístico clásico de Boyce-Godfrey es n veces el R cuadrado de la regresión auxiliar, no el de la regresión principal, sino el del auxiliar, el cual, bajo la hipótesis nula, se distribuye como un h cuadrado con p grados de libertad, donde p es el orden de retardos que se ha especificado en la regresión. Si el valor del R cuadrado es muy pequeño, tenderemos a no rechazar la hipótesis nula, si es grande, tenderemos a rechazarla. Alternativamente, también se puede usar el contraste F para la hipótesis de que todas las pendientes del modelo, es decir, tanto los parámetros delta como los parámetros phi, sean nulas a la vez. Esto se hace de nuevo con el R cuadrado de la regresión auxiliar y el test F particularizado para este caso tiene esta distribución. Estoy hablando del test F para el contraste de la hipótesis nula de que todas las pendientes son iguales a cero, que se vio en el tema anterior y que se explicó también en la econometría de tercer curso. A modo de ejemplo,
En el listado se muestra el resultado de aplicar el test de Boyce-Godfrey a los residuos de la última modelización que hicimos de la serie de líneas aéreas. El residuo actual se denomina UHAT y tenemos una regresión de este residuo sobre una constante, la variable tiempo, tiempo al cuadrado, las dummies correspondientes a 11 meses del año, días laborables, días festivos y Pascua. Y a esto le hemos añadido 3 retardos de los residuos. He escogido el valor 3 pues, simplemente por experiencia. No espero que en esta serie temporal haya una estructura muy larga de autocorrelación. El R cuadrado de esta regresión es 0,54, por lo tanto es bastante elevado. Esto lo que quiere decir es que todas estas variables explican un 54% de la varianza de UHAT. En este caso estoy utilizando la interpretación de R cuadrado como porcentaje de varianza porque espero que estos residuos sean estacionarios en media. Si nos fijamos, la mayor parte de las variables no son significativas, pero el primer retardo de los residuos sí está relacionado significativamente con UHAT, lo cual significa que la autocorrelación se concentra fundamentalmente en el primer residuo, en el residuo de hoy relacionado con el residuo de ayer. Para contrastar la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación, Gretel nos da 3 estadísticos. El primer estadístico es el contraste de la hipótesis nula simultánea de que todas las pendientes, el término constante no, pero todas las pendientes sí, son simultáneamente iguales a 0. Como podéis ver, el p-valor es infinitesimal y por tanto la hipótesis nula se rechaza con contundencia. El segundo estadístico es probablemente el de Boyce-Godfrey. T veces el R cuadrado es un valor muy grande y por tanto el p-valor es muy pequeño y rechazamos de nuevo contundentemente la hipótesis nula. El último estadístico, lo estudiaremos en el siguiente tema, es el estadístico Q de Bose-Young. Es un test de autocorrelación residual, distinto de los anteriores, pero que de nuevo me ofrece la misma conclusión. Por tanto, por estos 3 elementos podemos afirmar que la estimación del modelo previo, esa estimación tiene errores autocorrelados. Al estar autocorrelados los errores, las estimaciones puntuales siguen siendo válidas, en el sentido de que son consistentes y quizá sesgadas, pero lo que no es válido es el contraste de hipótesis. Si recordamos, había muchos parámetros no significativos, utilizando los errores estándar habituales, y esta conclusión que teníamos quizá cambie cuando corrijamos la inferencia, cuando estimemos el modelo teniendo en cuenta la autocorrelación de los residuos. Un tratamiento de autocorrelación que es sencillo y resulta adecuado cuando se está trabajando con una muestra grande consiste en utilizar errores estándar robustos para hacer inferencia. Aquí, concretamente, lo que estamos haciendo es estimar de nuevo el modelo del logaritmo de líneas aéreas frente a la constante tiempo, tiempo al cuadrado, 11 variables dummy, días laborables, días festivos y Pascua. En el formulario en el cual se define esta regresión tenemos un tick posible que podemos marcar para seleccionar que los errores estándar se calculen de forma robusta. Pues bien, esto daría lugar al siguiente resultado. Tenemos aquí las estimaciones, son estimaciones MCO, por lo tanto son las mismas estimaciones que teníamos antes. Si hacemos un contraste de autocorrelación, seguiremos teniendo un rechazo de la hipótesis nula de que no hay autocorrelación. Naturalmente, si las estimaciones de los parámetros son los mismos, los residuos serán los mismos y consecuentemente tendré los mismos problemas, en este caso autocorrelación. Lo que sí ha cambiado con respecto al listado anterior del mismo modelo análogo son las desviaciones típicas. Las desviaciones típicas se han calculado con otro criterio. Los estadísticos T serán algo distintos y los p-valores me indican que algunos parámetros más son significativos, aunque debo decir que la conclusión no cambia demasiado con respecto a los resultados anteriores, los resultados obtenidos por el cálculo estándar de desviaciones típicas en el modelo estimado por MCO. Un enfoque alternativo al anterior y más moderno, más ajustado a lo que se hace hoy día en econometría, consistiría en combinar el modelo que estamos estimando, digamos este modelo de regresión, logaritmo de la serie de líneas aéreas,
frente a constante, tiempo, tiempo al cuadrado, las 11 variables dummy, días laborables, días festivos y Semana Santa, con un modelo para el error. Y el modelo para el error lo especificamos haciendo depender el error de hoy del error de ayer, de acuerdo con los resultados del test de Bryce-Godfrey. De esta manera, el nuevo modelo es más complejo, tiene dos elementos. Un modelo de relación, que es una regresión que relaciona la variable endógena con las variables explicativas, y un modelo del error, que relaciona el valor actual del error con el error pasado. Estas dos ecuaciones definen el modelo en conjunto. Lo que hemos hecho en el listado es simplemente estimar este modelo. Como podéis ver, Gretel añade aquí un elemento que hasta ahora no habíamos visto, que es un elemento iterativo. Lo que Gretel está haciendo es estimar el modelo por MCO, calcular el coeficiente autorregresivo ρ, la letra que aparece aquí, utilizando los residuos, y si ese coeficiente autorregresivo es significativo, sigue a una segunda iteración, corrigiendo la estimación de acuerdo con el modelo del error, obtiene una nueva estimación de ρ más fina que la anterior. Si el cambio que se produce en ambos casos es suficientemente grande, sigue avanzando hasta una tercera iteración, afina nuevamente el valor de ρ. Si todavía no se da por satisfecho, va a una cuarta iteración y ya se obtiene el valor de ρ en convergencia. Por lo tanto, el parámetro que aparece aquí se estima en 0,725, redondeando a 3 decimales. Y ese es el valor que aparece aquí nuevamente reflejado. Lo que dice es que el modelo se ha estimado por este método iterativo, lo llama Cochrane-Orkut, que es un método muy clásico en econometría, utilizando todas las observaciones de la muestra, las 143 observaciones muestrales. Ahora lo que tenemos son los valores estimados de todos los coeficientes, junto con unas desviaciones típicas que ya son correctas. Si el único problema que tienen los residuos de este modelo fuera simplemente la autocorrelación, ya estas desviaciones típicas serían útiles para hacer inferencia porque la autocorrelación se ha tenido en cuenta en el modelo del error y las estimaciones puntuales serían además eficientes. Combinando estas estimaciones eficientes con una desviación típica correcta, o supuestamente correcta, calculamos los estadísticos T y aquí lo que vemos es que ya casi todas las variables explicativas son significativas. Concretamente, el efecto calendario de días laborables, días festivos y Pascua es significativo. Tras haber explicado el problema de correlación espuria, las tres aproximaciones alternativas para evitar el riesgo de este tipo de correlación y hablar de la autocorrelación de los errores, hay un último slide en el tema en el cual se resumen las ideas principales. Primera idea clave. Lo que distingue las series temporales en comparación con otro tipo de datos es simplemente que la muestra está ordenada. Hay otras situaciones en econometría y estadística en donde la muestra tiene un orden natural. Por ejemplo, podríamos tener ciudades ordenadas en función de su distancia con respecto a un determinado punto en el espacio. En ese contexto podríamos hablar de datos que no son una serie temporal, pero que tienen esta misma propiedad y a la cual serían aplicables las técnicas de series temporales. Eso se llamaría un contexto de autocorrelación espacial. Pero en fin, sin entrar en cuestiones que están fuera del programa, lo que distingue las series temporales de cualquier otro tipo de datos es el orden de la muestra. Hay un orden único que es desde el pasado hasta el futuro. Y este orden determina qué relaciones son posibles y cuáles no. Consideramos que es posible que el valor de hoy de una serie está relacionado con sus valores pasados, pero no consideramos posible que esté relacionado con sus valores futuros. Aunque hay una rama de la macroeconomía de expectativas racionales, que supone que los agentes deciden en función de sus expectativas futuras. Pero ojo, son expectativas, no son los valores futuros de las variables. Las series temporales económicas típicamente tienen una variabilidad cambiante, muestran tendencia y muestran estacionalidad. Tendencia y estacionalidad son dos formas distintas de no estacionariedad, es decir, no estabilidad en la media. Cuando se relacionan series temporales que son no estacionarias, se corre el riesgo de estar modelizando una correlación espuria. Para evitarlo, la no estacionariedad debe tratarse o bien
transformando los datos para estabilizar la media, o incluyendo en el modelo variables explicativas cointegradas con la endógena, que absorban la tendencia de la variable endógena y dejen, por tanto, un resto que no tenga tendencia, o bien que incluyan en el modelo variables explicativas deterministas diseñadas para captar la tendencia o la estacionalidad. Los modelos de regresión con series temporales, además de lo anterior, suelen tener errores autocorrelados. Así como la econometría tradicional contempla la autocorrelación como una imperfección del modelo, que simplemente hay que evitar, hay que solucionar de alguna manera, porque lo que interesa son los coeficientes, los betas estimados. En un contexto de econometría más moderna, la autocorrelación es una oportunidad, es un elemento más del modelo que nos permite mejorar su capacidad predictiva. Podemos no solo calcular los valores esperados de la variable endógena con los valores de las variables explicativas, sino también incluir en el modelo una expectativa acerca del residuo, del error del modelo en función de los errores que se han cometido en el pasado. En econometría, y esto es una idea interesante, a veces se considera que ese modelo del error lo que está haciendo es captar el efecto de todas las variables que inevitablemente se han omitido en la especificación. Cuando se revisan los supuestos del modelo lineal general, decimos habitualmente que el supuesto más heroico, el supuesto menos creíble, es que el modelo incluya en su especificación todas las variables explicativas relevantes. Pues bien, si omitiéramos alguna variable relevante, esa variable pasaría al término de error y quizá el modelo del error sea una manera de aproximar estas variables que se han omitido en la especificación y por tanto de darle un tratamiento a este problema tan grave. Y esto es todo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo mucha suerte.